Llega octubre y estamos en el mes de Halloween y se me ocurrió hacer videos que tengan que ver con la temática. En este caso voy a empezar con uno de los monstruos más conocidos de la cultura popular, que es Nessie, el monstruo del lago Ness. Y no solo explicar un poco en qué animal obviamente está basado este monstruo, sino también por qué dicho animal no podría existir hoy en día y menos habitar el lago Ness. Y Nessie está basado básicamente, o se cree que es, un plesiosaurio. Los plesiosaurios son sauropterigios, son reptiles marinos que vivieron durante la era mesozoica junto a los dinosaurios, pero eran las formas que dominaban el mar. Aparecieron hace 203 millones de años, dominando los mares del Jurásico y se extinguen hacia fines del Cretácico junto con los dinosaurios y otras formas de reptiles de gran tamaño. En el caso de estos animales, se cree que eran netamente marinos, aunque capaz tenían la habilidad de entrar a estuarios o zonas dulceacuícolas. Se caracterizan por tener un cuerpo bastante grande, con aletas bien desarrolladas en forma de paleta, y en el caso de estos animales, ellos utilizan sus aletas para nadar, muy manera similar a lo que hacen las tortugas marinas, que utilizan sus aletas para nadar en vez de movimientos ondulantes de la columna, como hacen por ejemplo los delfines, que tienen movimientos dorsoventrales, o por ejemplo, como vimos en el video anterior sobre mosasaurios, los mosasaurios utilizaban sus movimientos laterales, muy parecidos a una lagartija. Eh, en este caso es a través del movimiento de sus miembros. Bueno, como dije, los plesiosaurios eran formas gigantes, medían desde 1,5 metros hasta los 15 metros de largo, y había dos formas principales, las formas plesiosaurios o plesiosauriomorfos, que es el que se basa en Nessie, como pueden ver un cuerpo con las aletas, con la cola corta, pero un cuello extremadamente largo con numerosas vértebras y una cabeza pequeñita. Mientras que las otras formas, que se denominan pliosauriomorfos, son como estas de acá abajo, que tenían una cabeza extremadamente gigante, que incluso medía hasta 2 o 2,5 metros de largo, con también numerosos dientes, pero el cuello corto. Estas formas tienen dos hábitos alimenticios distintos, mientras estas, que tienen un cráneo con numerosos dientitos, se cree que eran piscívoros o se alimentaban de moluscos, es decir, de pequeñas criaturas marinas. Estas formas, los pliosaurios, eran depredadores y eran los máximos depredadores de la cadena alimenticia para lo que fue el Mesozoico, siendo el equivalente, digamos, como las orcas. Básicamente no tenían otros predadores y eran formas que llegaban a alcanzar el tamaño justamente de ballenas, así que eran bastante los monstruos jurásicos. Bueno, los fósiles de plesiosaurio justamente son uno de los primeros fósiles de otros animales, de animales prehistóricos, que se encuentran el humano. Se identifican aproximadamente alrededor del 1600, recién en el siglo XIX, cuando reciben su nombre, que plesio significa cercano a y saurio a reptiles, porque se creían que eran formas que eran parientes de los cocodrilos, no por su evidente forma, tenía forma de reptil, que nadaba. Entonces era una asociación lógica de hacer. Bueno, sin embargo, son su propio grupo de reptiles, pero no estaba tan equivocado. Y yo creo que esto ayudó a justamente a alimentar esa mitología local de Nessie, debido a que si había esqueletos de estos animales desde millones de años, de muchos años, obviamente ellos no sabían que esto tenía como 200 millones de años, ciento y pico millones de años. Bueno, probablemente estos animales entonces si existieron pueden seguir existiendo, ¿sí? Otra característica no es para que vean en el fósil la cantidad numerosa de vértebras que tienen en el cuello. Esto es característico, incluso es bastante raro para un animal acuático. La mayoría de los animales acuáticos tienen un cuello corto, sí, tienen un cuerpo bastante fusiforme, se dice, ¿no? Bien redondo y alargado, que les ayuda a nadar. Y justo estas formas tienen cuello largo, entonces no se entiende muy bien cuál sería la ventaja de tener un cuello largo. Se cree que se los ayudaba a alimentarse porque podían barrenar el fondo buscando moluscos, o que les era más fácil para cazar peces, ya que su cuerpo, como estaba más distanciado de la cabeza, confundía a los peces. Pero no se está seguro. Y una característica que tiene Nessie es que levanta el cuello, o bueno, siempre cuando se lo dibuja, cuando se ven las siluetas eh, o cualquier maqueta, tiene el cuello elevado por encima del agua, como si fuera un cisne, cosa de que los plesiosaurios no pueden hacer, más allá de que tienen
bastante flexibilidad de movimiento, es decir, tenían gran flexibilidad lateral del cuello y cierta movilidad, sobre todo ventral más que dorsal. En esos movimientos el cuello se mantiene bastante rígido y no podrían levantarlo por encima del agua, ¿sí? Es algo que este animal no podría hacer, ¿sí? No podría elevar la cabeza metros por encima del agua porque su cuello no está hecho para eso, no tiene las estructuras óseas para mantener una musculatura que le permita eso. En comparación, por ejemplo, tengan en cuenta una jirafa, que no es que tiene más vértebras, sino que tiene 7 vértebras como todos los demás mamíferos, pero son más grandes, robustas y están llenas de musculatura para las inserciones musculares y ese cuello se pueda sostener, ¿no? Contra de la gravedad. Pero hablemos un poco del ambiente en el que viviría este supuesto plesiosaurio Nessie. ¿Qué es el lago Ness? El lago Ness es uno de los más grandes lagos que existen en Escocia. Como pueden ver, tiene una forma alargada. Mide aproximadamente 37 kilómetros de largo y tiene 230 metros de profundidad, es decir, bueno, espacio hay. Y tiene esa forma particular porque justamente está dispuesto sobre una falla geológica que luego durante la glaciación básicamente se llenó de hielo y luego posglaciación, cuando se derriten la mayoría del hielo, se forma el lago. Y es decir, no tiene muchos años de existencia, existe hace más o menos 10.000 años. Recuerden que los plesiosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y otra cosa, esto es un ambiente de agua dulce y los plesiosaurios son característicos de aguas marinas. Aunque bueno, uno podría decir que con los millones de años el animal capaz se podría adaptar a otras condiciones como ser dulceacuícola capaz. Como vimos, los plesiosaurios tienen cráneos pequeñitos con numerosos dientes y que eran piscívoros y es decir, Nessie se alimentaría de peces en el caso de que existiera, y fauna de peces hay en este lago, pero es muy poca, hay muy poca diversidad de peces, muchos característicos de estas zonas frías y de estos lagos con pocos nutrientes, varias especies de salmón, anguilas y otros pececitos, pero no sería suficiente sobre todo para mantener una población, ¿no? Porque tendremos que estar hablando ya de una población de estos animales, que se vieran y nos confundieran y diríamos que vemos a Nessie, no podría haber un solo animal. Eh, y eso es otra cosa, si hay una población de estos animales que medían varios metros, tendríamos que verlos todo el tiempo salir a respirar, porque siguen siendo vertebrados. Y como los cocodrilos, por ejemplo, tendremos que ver sus cabecitas en la superficie del agua saliendo a respirar o haciendo, por ejemplo, burbujas y diferentes, digamos, estragos sobre el agua, cosa que no se ve. Em, y un animal no es tan críptico como para no verlo, especialmente los bichos grandes como esos. Y además, otras pruebas de que no existe Nessie es que ya han sondeado varias veces el lago, es decir, han llevado varias sondas y han registrado todo con ecolocalizadores de una punta a otra al lago y no han encontrado nada. Y no creo que el animal se esconda en alguna cueva porque no tiene mucho sentido. Así que bueno, y a pesar de que hay muchas pruebas y refutaciones sobre la existencia de un monstruo gigante en el lago Ness, Nessie va a seguir siendo parte de la cultura y el folclore local y va a seguir siendo la principal atracción turística de la zona, que lleva miles y miles de turistas a ver si ellos ven un reptil gigante que vivió hace millones de años y porque por alguna cuestión sigue ahí. Sepan que tampoco, creo yo, tiene mucho de monstruoso, más que ser un animal marino gigante, y nos resulta fascinante solo el hecho de que es distinto y es un reptil. Pero era piscívoro, mucho no creo que hiciera, no creo que tuviera nada de monstruoso, pero bueno, sí de fascinante, y creo que está bueno ver que, bueno, a veces los monstruos no son tan monstruos como uno cree.